Ya podemos, Eric, Javi, ya podemos saludar al presidente del Club Esportivo, a Gabriel Pujol. Pato, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Santi, hola televidente, muy buenas noches. Bueno, Pato, ¿cómo van estos días del azul y blanco, estos largos días ya en medio de la pandemia? Y bueno, Santi, como sabés, estamos todos ahí trabajando para que todo salga bien. El club permanece totalmente cerrado para todo tipo de actividades, a lo mismo que el hotel, a lo mismo que la secretaría, y lo único que está funcionando es la caja mutual, ¿no? Se ve mucho movimiento, están teniendo mucho trabajo, Pato, desde la reanudación de la actividad en la mutual. La verdad que sí, la verdad que hay muchísimo trabajo, tratamos de atender la mayor cantidad de gente posible, porque la gente tiene demanda y hay que atenderlas. Entonces todo el personal de mutual está trabajando, más gente de secretaría, más un profesor, que son los que atienden la línea telefónica, ¿no? ¿Qué respuesta obtienen del asociado, aquellos que visitan la mutual? ¿Respetan las formas de trabajo adoptadas al momento? El lunes fue medio complicado para poner en marcha todo el sistema, pero bueno, con la ayuda de los empleados, calculá que los empleados entraron a las 7:30 de la tarde y se fueron a las 7:30 de la mañana y se fueron a las 7 de la tarde. Dejamos agradecer también la predisposición de los empleados de la mutual, lo que están haciendo, se han puesto la camiseta de la institución para estar al par del socio, para darle toda su ayuda, todo su apoyo, toda su atención, como se puede, como las normas del protocolo lo exigen, que es lo fundamental, ¿no? Y bueno, estamos hasta ahora, y hoy ya mejoró muchísimo con los turnos. Tenemos turno dado hasta el viernes ya, todos. Así que bueno, vamos trabajando de a poquito, Santi. Pato, hace unos días ya atrás comunicaron a todos los asociados y los deportistas que no se iba a realizar el cobro de la cuota deportiva. No, exactamente. Cuando se dejó de hacer la actividad, se le avisó a todos los deportistas del club que no se le iba a cobrar la cuota deportiva. La cuota social, sí, por supuesto. Al igual que los que quieran pagar los impuestos tienen que ser socios del club. Es decir, le estamos tratando de brindar una mejor calidad de servicio a los socios. Aquellos que se quieran hacer socios serán atendidos también. Igual se les cobra la cuota societaria. A los que están atrasados se le hace una forma de prorrateo de pago de los que están atrasados. Es decir, le estamos dando todas las posibilidades a todos los socios, los que no lo son, que se quieran hacer, los que están atrasados, que se pongan al día, para darle en estos momentos difíciles una buena atención, una calidad de atención que a ellos les ayude y mucho, ¿no? Eso es lo que estamos pretendiendo. Y en cuanto a la fase deportiva, bueno, el mes pasado a todos los profesores, a los contratados de fútbol, los contratados de básquet, sea jugadores y sea deportistas de fútbol y de básquet, se le pagó todo el sueldo completo. Y bueno, y ahora estamos reunidos con los miembros de comisión, estamos en comunicación diferente, cómo seguimos adelante. Estamos en contacto con clubes vecinos, estamos trabajando en conjunto con la mutual de Atlético y con el club atlético para ponernos de acuerdo en la mayoría de las cosas que nos podemos poner de acuerdo, que creo que en estos momentos de crisis es la forma de trabajar con acuerdo a las instituciones de la localidad, ¿no? Uno ve, Pato, cuando pasa por la zona del Parque Fiesta del Trigo, que continúan los trabajos de mantenimiento, pero ¿qué se siente como presidente, como hincha de Siempre Deportivo, ver el parque con tanto silencio, sin movimientos desde hace un tiempo ya por esta situación? Y es duro. Me tocó una presidencia bastante dura, y bueno, pero creo que vamos a salir todos fortalecidos, ¿sí? Te tengo que agradecer también al genio de Diego Martínez. Realmente lo que hizo Diego de ponerse a disposición del club para ir a vivir ahí a la casita y mantener la instalación, y después se la compró Maxi, y después se la compró Marcelo, y bueno, y hoy están todos los chicos de Maestranza, los que son efectivos,
trabajando para mantener el gimnasio, para mantener, porque ellos siguen cobrando normalmente y bueno, y van a trabajar en su ámbito, así que no haya problemas, ¿no? Por supuesto, manteniendo los protocolos, cortando los pastos, manteniendo la pileta limpia por el ¿cómo se llama? Por el dengue. Sí. Cada uno tiene su actividad, otro en el gimnasio, otro en la vereda, es decir, todos manteniendo la actividad para que el club siga funcionando. También a ellos les quiero agradecer el trabajo que están haciendo. El hotel se mantiene cerrado. Bueno, les quería informar que... El hotel a disposición. El club le ha prestado a la clínica, por un pedido de la clínica de la parte privada, le ha prestado 12 camas, colchones y almohadas para armar la parte que ellos tienen una parte ahí, y ahora hemos firmado, apoyando todo esto, un precontrato, sería un comodato, mejor dicho, con la provincia, donde el club está a disposición con sus 22 habitaciones, con 50 y pico camas, por supuesto de la parte edilicia, ¿no? Sí. Si lo llegan a necesitar, ojalá que no lo necesitemos aquí en San Genaro, pero realmente es un aporte del club que ha hecho a esta urgencia, a este momento que estamos pasando como una posibilidad para el caso que llegue a desbordarse, ya tener todo planificado por el caso de que haya mucha cantidad de infectados. Creo que no lo vamos a tener, se está trabajando muy bien, la municipalidad está trabajando muy bien, la policía está trabajando muy bien, yo estoy en el grupo, en un grupo de... ¿En el comité? En el comité, y la verdad que los felicito, cómo han trabajado, cómo se han esmerado, cómo han hecho, y bueno, el club aportó su grano de arena, es decir, primero prestando las camas, por supuesto, a la clínica, y después poniendo a disposición las 22 habitaciones con baño privado que tiene el club, con sus respectivas camas y esas cosas. Por supuesto que la parte de médicos, de enfermeros, todas esas cosas lo va a tener que poner la provincia, lo que sea. Nosotros lo que estamos haciendo, cediendo la parte edilicia, ¿no? Con todas sus comodidades. Pato, te agradezco por estos minutos. Un abrazo grande, saludos a la familia. No, te agradezco a vos. Déjame agradecerle a los socios del club que saben entender la situación, que estamos trabajando de la mejor manera para que ellos no tengan problemas cuando acceden a la mutual. Y bueno, como siempre, tratamos de cuidarnos y que se cuiden todos, que se queden en su casa para que esto se solucione lo antes posible. El club sin vida parece algo desierto, pero bueno, es lo que nos toca vivir en este momento. Si todos nos cuidamos, todos nos protegemos unos a los otros, pronto vamos a poder retornar a las actividades normales. Muchísimas gracias y a tu disposición, Santi, como siempre. Un abrazo grande. Gabriel Pujol, presidente del Club Esportivo, charlando aquí en el noticiero con nosotros.